Listo. Gracias por acordarme de la grabación. Buenos días a todos. Vamos a grabar esta clase de hoy, 25 de marzo. Ya ahí metí la persona que estaba faltando y para tomar otra vez en contexto para la grabación, estamos hablando de los hechos de la demanda, que viene a ser el tercer escalón, y en específico estamos hablando del numeral quinto del Código General del Proceso. Numeral quinto del Código General, que nos dice los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Entonces, lo que les digo, si son hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, quiere decir que lo que usted menciona acá, lo que usted quiere, yo lo voy a sustentar en este punto, ¿sí? Entonces, si yo le digo, señor juez, deme 1.000 millones de pesos de indemnización, le tengo que dar las razones jurídicas por las cuales yo estoy pidiendo eso, ¿sí? No se trata, como les digo, de hacer una narración literaria. Se trata de contar específicamente cuáles son los hechos, las circunstancias que dieron origen a que usted pida esa determinada cosa. ¿Sí? Entonces, yo solamente dentro de los hechos voy a poner las circunstancias jurídicamente relevantes para las pretensiones. Es decir, que no se puede poner carreta, paja, circunstancias que nada tengan que ver materialmente con la pretensión. Ejemplo, si yo estoy demandando en divorcio por la causal de violencia intrafamiliar, como para qué estoy diciendo que una vez vieron al marido con una señora y que... No, espérese. Si usted está pidiendo violencia intrafamiliar, nada tiene que estar usted contando de relaciones sexuales extramatrimoniales. Nada. Porque si lo que estás pidiendo es la causal de violencia intrafamiliar, cuente los hechos que dan origen a esa causal. Ah, que el día tal tuvieron una discusión y entonces el tipo le pegó y... Ah, listo, eso sí. No, pero es que también consume con frecuencia sustancias alucinógenas. Un momentico, pero es que si no estás pidiendo el divorcio por esa causal, no tenés que estar mencionando esas cosas, ¿sí? Entonces los hechos, por eso les digo que no es una narración literaria, es contar cuáles son las circunstancias que le dan el origen a las pretensiones. Una relación. Exactamente, entonces uno como abogado lo que tiene que hacer es mirar qué es lo jurídicamente relevante y no debe usted poner hechos que nada importen o que nada tengan que ver con lo que se está discutiendo, con el conflicto, con lo que usted está pidiendo. Es más, uno como abogado demandado tiene que estar pilas porque muchas veces la gente incluye hechos para distraer la atención o para desprestigiar. La famosa falacia ad hominem. ¿Qué es la falacia ad hominem? Yo desprestigio a la persona para de ahí decir que el argumento no tiene validez, solo por el desprestigio de la persona, ¿sí? Entonces yo siempre pongo como ejemplo lo mismo. Alguna vez en una clase, recuerdo que salió una noticia el día anterior de la clase diciendo que Álvaro Uribe iba a proponer un cambio de las cortes para suprimir la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y hacerlo todo como una supercorte. ¿Ya? Y entonces llegan en el salón y me preguntan, profe, ¿usted qué opina de la propuesta de ese man? Entonces yo, utilizando la mayéutica, más bien le devuelvo la pregunta, bueno, ¿y usted qué opina? Ah, es que eso es un vivo, eso es un hijo de tantas, es que eso es un paramilitar, es que eso es un ta. Cuando él menciona eso, todo el mundo, sí, es que es un hijo de tantas, es que no sé qué, y otros decían, no, pero es que... Y entonces yo le decía, un momentico, ¿cuántos magistrados tiene esa corte que va a proponer él?
¿Cuánta plata van a ganar esos magistrados? Van a tener los mismos poderes solamente que divididos por salas. Son más magistrados. ¿Cómo se va a hacer la forma de elección de esos magistrados? ¿Tendrán algún impedimento para juzgar a ciertas personas? Entonces la gente estaba desprestigiando la propuesta por la persona que la hizo, no porque el argumento en sí fuera bueno o malo. Entonces lo que yo le decía, hoy en día las cortes, las personas que van allá llegan es por política, ¿sí? Porque se propone una terna y entonces la escogen y entonces esa terna la proponen a ojo prácticamente. Entonces si usted no tiene conexiones políticas, usted no puede llegar a ser magistrado. Y yo les decía, si solamente con ese cambio se elimina eso y que las personas que lleguen a las cortes sea por concurso, como pasa con los jueces municipales, los de circuito y los tribunales, solo por eso, que lleguen por concurso, es decir, las personas más capacitadas, los que más saben, solo por eso ya es mejor. Pero mire que el desprestigio del argumento venía del desprestigiar a la persona. Y no se trata de que uno esté a favor o en contra de este señor. No, 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 no. No es eso lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que él es muy bueno o que él es muy malo. No, no, eso no es lo que yo me estoy tratando. Lo que yo estoy diciendo es que el ataque que se hacía al argumento estaba basado en atacar la persona, no en atacar el argumento en sí. Ese es donde está el problema. Porque es que la propuesta puede ser perversa de mala o puede ser muy, muy buena. Pero entonces tenemos es que analizar la propuesta, no el que la El expresó. proponente. Exactamente. Entonces lo mismo ocurre con las demandas, que muchas veces la gente pone hechos en la demanda es para desprestigiar a la persona, no para demostrar por qué se tiene razón en las pretensiones, sino para desprestigiarlo. Es que este es un tan, es que este dijo, es que este hizo, es que este, es que este, es que este, es que este, es que este. Entonces usted como abogado del demandado puede atacar esos hechos y decir, un momentico, es que eso no tiene nada que ver. Es que eso es impertinente, eso nada tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, si yo estoy demandando por violencia intrafamiliar, ¿qué tiene que estar haciendo ahí que la persona consume sustancias alucinógenas? ¿Cómo para qué? ¿Sí? Entonces uno tiene que también a la hora de hacer una demanda estar pendiente de eso y no caer en esos errores, porque muchas veces esos hechos que usted puede introducir en la demanda pueden que se vuelvan el foco cuando eso no es lo realmente importante. Y entonces el juez se centra en eso y después no para bolas de lo realmente importante. Entonces por eso es que cuando Profe, uno hace los hechos se tiene que centrar. Dígame. entonces, ¿cómo se contestarían, pues, cuando uno hace la contestación de la demanda y algún hecho que narre el demandante sea una falacia ad hominem, como usted lo acabó de Y que decir? no tenga nada que ver. Entonces usted dice, Sí. este hecho es impertinente. No tiene nada que ver con la pretensión o con el conflicto. Es más, señor juez, denote la mala fe del abogado demandante al introducir estos hechos con la finalidad de ta, 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 ta. Y usted ahí le va diciendo eso, ¿sí? ¿Usted qué es lo que le está diciendo? Es que ese hecho no tiene nada que ver, es que esto no hace parte del conflicto. Entonces uno tiene que estar pilas ahí. Segunda recomendación, no ponga hechos en exceso. Mientras los hechos sean más compactos, mientras sean más poquitos, pero no escuetos, escuetos es algo simplón, ¿sí? Algo pequeño, sin mucho argumento, mientras sea más exacto, pero no simplón, mejor. Sobre todo que usted tiene que entender el medio donde estamos. Entonces, si Colombia es un país donde la gente por regla general no lee, en Colombia no es un país lector, ¿qué ocurre si usted presenta una demanda que parece Don Quijote de la Mancha? No se va a leer. Entonces usted pone una demanda con 53 hechos. Si se leen 20 son muchos, eso le pasan por encima y medio lo miran.
Pero en cambio, si usted tiene una demanda súper concisa, con 10 hechos, pero súper bien hechos, súper conciso, súper a lo que vinimos, sin dejar nada por fuera, pero sin poner nada de más, tiene más posibilidades que se la lean y que la lean bien, porque como es más corto, más concentrado, mejor. ¿Sí? Entonces recordemos siempre que no estamos narrando una novela, estamos diciendo puntualmente cuáles son las cosas, las situaciones de la vida por las cuales está pidiendo la pretensión. Eso es clave. Entonces, una demanda con muchos hechos, con una exageración de hechos, generalmente es una demanda mal hecha. Muchas veces usted puede reunir varias cosas en un solo hecho. Por ejemplo, en una sucesión, ¿cuáles serían los hechos de una sucesión? El causante, quien en vida se identificaba con el número de cédula tal, falleció tal día. Al momento de su muerte, ¿estaba casado o no estaba casado? ¿Cuáles hijos le sobreviven? ¿O cuáles herederos le sobreviven? Y si otorgó o no otorgó testamento, y listo. Ya, ¿para qué más? Usted, por ejemplo, en esa sucesión no necesita decir de qué murió. Eso es chisme. ¿Para qué? Eso no sirve para nada, porque en el proceso de sucesión lo que yo quiero es repartir lo que el tipo dejó. Entonces, ¿para qué va usted a mencionar de qué murió? ¿Para qué va a mencionar usted en qué trabajaba? Profe, y de pronto a veces es relevante, por ejemplo, si lo mata un hijo, para que sea una causa de degradación, ¿no? Por eso, pero para ese proceso de indignidad, en ese Pero en caso, general no. sí, Debe haber una para relación de sobre los la hechos en que indignidad, uno, pero de resto, narra. No tiene una relación concreta de la sucesión me lo con la mató el muerte. coronavirus. Y usted dice, pues, ¿y eso qué? Daniel, lo que Dígame. pasa es que también han vendido la idea de que mientras más carretas se eche, más posibilidad hay de que se resuelva a favor. Y, por ejemplo, dice el juez promiscuo de la Estrella, dice, mientras más preciso y más concreto sea, mejor, porque uno se lo lee todito. Hay cosas que uno no va a dejar de lado. Sí, señor. Así es. Y ese es el consejo. Y mire que lo dice un mismo juez, que él es el que le toca leer las demandas. ¿Sí? Es por eso, porque mientras más conciso sea, más claro. Es como las vallas publicitarias. ¿Sí? Las vallas publicitarias no pueden tener mucho texto porque la cantidad de tiempo que la persona le dedica a una valla publicitaria son segundos. 5, 10 segundos máximo. Y 10 segundos es muchísimo. Póngale de 3 a 5 segundos. Entonces, si usted le pone mucho texto, la gente no va a entender la información, no la va a leer. Lo mismo ocurre con las demandas. El juez no le va a declarar tampoco, no le va a dedicar tampoco tiempo como en una valla publicitaria, pero se aplica el mismo principio. Yo tengo que entender que el juez tiene 5.000 procesos, que él tiene que leer una cantidad de cosas diarias. Entonces, mientras yo le facilite más la labor al juez, mientras más conciso y más preciso sea, sin excesos, mejor. Porque es que uno tiene que entender, yo siempre lo digo, en la teoría básica de la comunicación está el emisor, el mensaje y el receptor. Para que la comunicación sea efectiva, el emisor tiene que pensar en quién es su receptor. Porque, ¿qué pasa si ustedes se conectan a esta clase y yo empiezo a hablar en mandarín? No entendieron nada. Y puede que esté diciendo lo mismo, pero es que yo no estoy pensando en quién es mi receptor, qué idioma habla mi receptor, qué hace mi receptor. Entonces, por ejemplo, yo cuando doy una clase en pregrado, tengo que acomodar el lenguaje porque no es lo mismo dar una clase en pregrado que en posgrado. Porque es que en posgrado la gente ya es abogado, la gente ya trabaja en esto, la gente ya cursó toda la carrera. Entonces yo puedo utilizar un lenguaje diferente. ¿Sí? Si yo utilizo un lenguaje suponiendo que ustedes son abogados, pasa lo que pasa como cuando nos ponen a leer una sentencia de la Corte Constitucional y muchas veces llega uno y lee un párrafo en latín y ni traducción tiene. Y uno dice, pero, bueno, y entonces, ¿qué dijeron aquí? Que le toca uno leer 4 o 5 veces, ¿sí? Quien haya leído la teoría pura del derecho de Kelsen sabe de qué le estoy hablando. Que uno lee una página y uno dice,
Dios mío, yo sí soy un animal, no entendí nada. Yo sí soy, es una bestia. Que le toca a usted leer la página como 3 veces. Yo me acuerdo cuando leí la teoría pura del derecho, que me tocó para un trabajo leer algo de eso en la maestría. Me tocó leerla y poner un audiolibro a la misma vez para estarlo leyendo y escuchando para poder entender. Y después de como la 8ª o 9ª vez que lo había leído, dije, más o menos quiere decir esto. No, qué berraquera de mensaje. Imagínese, léelo usted 3, 4, 5 veces para poder entender. Olvídese que eso le va a pasar en una demanda. Si el juez a la primera leída no lo entendió, ya, dése por perdido, mijo, que se le acabó el proceso. Entonces uno tiene que pensar, ¿quién es mi receptor? Si mi receptor es el juez, una persona que tiene poco tiempo, tiene que leer muchísimas cosas, yo tengo que darle la información pulpita, lo que necesita, así, ya, ¡tin!, de una. Y así tengo una comunicación más efectiva. Entonces yo como emisor del mensaje siempre tengo que estar pensando en quién es mi receptor antes de construir el mensaje. ¿Sí? Profe, Dígame. pero es que también, pues como ya lo que yo he escuchado, no, es que ya son abogados, ya tienen que hablar mejor, entonces piensan que entre más enredado estén dirigiéndose va a ser mejor, y vamos a ver, es que se enredan ellos mismos la pita y nadie a la final no les entiende nada, entonces eso es muy complejo, Sí. porque si uno habla muy simple, parece, mejor dicho, el gamín, mejor dicho, pero ya si uno habla también demasiado retractado, demasiado pues sofisticado, es malo también. Estamos totalmente de acuerdo. Y los abogados pecamos mucho de eso. Es lo que yo denomino la poesía jurídica. Perdón, que la gente coge unos términos y empieza a utilizar una terminología por allá que uno dice, pero ¿qué estás diciendo? No podías utilizar unas palabras normales. Y además le digo una cosa. La gente se ufana de eso y dice, es que yo vine con el abogado, mire ese párrafo, es una belleza. Sí, pero miremos la efectividad de la comunicación otra vez. En cambio, si yo le hablo de manera normal, no suponiendo que el juez es un abogado, sino que yo estoy haciendo un mensaje para que lo entienda cualquier persona, abogado o no, que se entienda qué es lo que está pidiendo, tiene muchísimas más probabilidades de que haya una comunicación efectiva que una persona que está suponiendo que el juez es doctor en derecho. Es tanto, profe, que a veces las partes representadas ni entienden qué les dice el juez, que a veces le tienen que preguntar a su abogado qué quiso decir. Entonces ahí es donde uno dice que el juez también se adapta a que las partes también entiendan, no solo el que lo representa. Con la diferencia de que como el juez es la autoridad y entonces él da la sentencia y ustedes verán qué hacen con eso, entonces a él no le importa, ¿sí? Porque es que lo que él hace ya no se lo refutan en el sentido de que de lo que él hace no depende el proceso, en cambio para el abogado sí, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros pongamos en la demanda sí depende el proceso. Vea, yo podría decir que el 80% de las probabilidades de éxito de un proceso están en lo que se pone en la demanda y en la contestación. Porque lo otro, las pruebas, ¿qué es lo que hacen? Confirmar o infirmar lo que se dice en la contestación o en la demanda. Y en los alegatos de conclusión, ¿usted qué va a decir? Simplemente, con las pruebas ya practicadas, tratar de convencer al juez de lo mismo que usted dijo en la demanda o lo mismo que usted dijo en la contestación, ¿sí? Entonces, usted, siempre pensando que la mayor cantidad de probabilidad está en la demanda, entonces hay que hacerlo lo mejor posible. Entonces, muchos hechos, no. Palabras muy rebuscadas, no. O sea, hay palabras jurídicas que definitivamente las tenemos que utilizar porque es la única, como usufructo. Ya, esa palabra es esa y no hay más, ¿sí? Entonces, tratar de reducir el número de hechos, pero sin que falte información, que sean hechos completos, pero concisos. Es más, muchas veces las personas ponen muchos hechos. Por ejemplo, ahorita en la sucesión, uno decía, el señor tal en vida se identificaba como tal cosa. Murió el día tal, no tenía esposa. Todo eso, en vez de hacer 3 hechos, se puede poner en uno solo. El señor tal, quien en vida se identificaba tal día, murió tal sin estar casado. En un solo hecho. Y se ve muchísimo mejor. O sea, a la mente, cuando usted empieza a mirar, hecho primero, segundo, 13º, 30º, no, pues no, es que ya la gente dice, no jodas. A partir del 10º ya el juez empieza como, no jodas. ¿Sí?
Ah, no, profe, pero es que en unas demandas sí toca poner muchos. Ah, sí, o sea, eventualmente tocará hacer una demanda con 50 hechos. No se lo recomiendo a nadie, pero si toca, o sea, si esos son los mínimos que usted puede hacer, lo más conciso, listo, eso es. O sea, menos de eso no se puede reducir. Entonces, ahí es donde está la clave. Entonces, ya sabemos, los hechos tienen que ser las circunstancias que dan origen a la pretensión. ¿Por qué razón estás pidiendo lo que estás pidiendo? Entonces ahí lo vas a poner. Ahí vas a poner. Los hechos no son para dar contexto, no. Los hechos son para justificar por qué se están pidiendo las pretensiones, no para contextualizar de la situación, que eso es un error que la gente comete. Y mire que la ley lo dice así. Si usted mira el numeral quinto, llega y dice, los hechos que dan fundamento, ¿sí? Que le sirven de fundamento a las pretensiones. O sea que los hechos los vamos a poner para explicar lo que se pidió aquí, nada más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso hemos completado el siguiente escalón, que es el escalón de los hechos. Seguimos bajando en nuestra escalera y entonces ya tenemos introducción, ya tenemos pretensiones y ya tenemos hechos, que es la razón por la cual se pidió esto. Si yo pedí 1.000 millones, ¿por qué se pidió esto? Ahora vamos a pasar a las pruebas. Y la primera precisión que quiero hacer es que la gente piensa que las pruebas son como el relleno de un pavo, que mientras más relleno le meta al pavo, más sabroso queda. Entonces, mientras más pruebas tenga, más sabrosa está la demanda. No. Usted pone pruebas para demostrar los hechos. Miremos aquí. Numeral sexto del artículo 82. La petición de las pruebas que se pretenden hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. Las pruebas deben estar encaminadas o amarradas a un hecho. Entonces la gente llega y pone testimoniales, Pedro, Juan, María, Alberto, José. Y esa gente, ¿qué es lo que va a declarar? ¿Qué van a decir? O sea, ellos, ¿qué es lo que van a llegar a demostrar? ¿Qué cosa? No, para que los llamen y les pregunten del proceso. No. ¿Qué es lo que vas a demostrar con esa prueba? Ellos van a demostrar que Pedro trabaja en el mismo turno que ellos, que ejerce las mismas labores y que por lo tanto existe contrato de trabajo. Pero necesitamos 5 personas para que digan eso. Necesitamos 5 personas para que digan que él hace lo mismo que los otros. Con 3 es suficiente, más, con 2 es suficiente. ¿Sí? Entonces también hay que pensar en la economía procesal. Y el juez le puede limitar el número de testigos a eso. No, es que los 5 van a declarar cosas diferentes. Este va a decir que pasó esto, que lo que está en el hecho tal. Este lo que está en el hecho tal, este lo que está en el hecho tal, este lo que ha hecho tal. No, entonces ahí sí lo necesitamos a todos. Porque es que cada uno va a demostrar un hecho diferente. ¿Sí? Entonces ahí ya sí se queda uno como, bueno, venga a ver. Entonces mire que las pruebas, la razón de ser de la prueba es para demostrar los hechos. ¿Sí? Entonces, si estamos otra vez en la sucesión, el señor quien en vida se identificaba con el número de cédula tal, ¿cómo demuestro eso? Copia de la cédula que tenía el señor. Murió el día tal, ¿cómo demuestro eso? Certificado de defunción. Al momento de su muerte se encontraba casado con la señora tal, registro civil de matrimonio. Y le sobreviven al momento de su muerte los hijos tan, registro civil de matrimonio de cada uno, civil de nacimiento de cada uno de los hijos. Y dejó testamento, escritura pública de testamento. ¿Sí? Entonces, mire, lo que yo voy narrando en los hechos, lo debo ir demostrando. El señor tal firmó un contrato de trabajo con el otro, prueba del contrato. Y el día tal lo cogieron robando. ¿Qué pruebas hay sobre eso? Se le hicieron unos descargos, copia de los descargos.
por lo cual se le envió la carta de despido. Carta de despido. ¿Sí? Entonces, mire, que lo ideal es que cada hecho tenga prueba. Que lo que usted le va diciendo al juez es que pasó esto, es que se hizo aquello, es que entonces esas cosas estén demostradas. Recuerde que en probatorio el adagio dice, dame la prueba y te daré el derecho. Pero a mí me gusta más otro adagio. Una frase de Adam Walker, un historiador, que dice, la existencia o inexistencia de un hecho radica en la prueba. La existencia o inexistencia de un hecho radica en la prueba. Entonces, si usted quiere demostrar que se firmó un contrato, que entonces se quedó debiendo una plata, entonces a ver el contrato, a ver lo que se pagó, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que irlas demostrando. Entonces, las pruebas usted las va a ir demostrando. Muy bien, ¿cuáles son las pruebas que yo puedo pedir? ¿Qué es lo que yo puedo pedir como prueba? El Código General del Proceso nos va a regular los medios probatorios en los artículos del 164 al 277. Del 164 al 277. Ahí están regulados todos los medios de prueba que se pueden presentar dentro del Código General del Proceso, los medios de prueba en civil. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí una diapositiva donde está la lista de todos los medios de pruebas que nos trae el Código General del Proceso, para que usted los apunte o le tome una captura de pantalla o en fin, ¿ya? Denme un segundito, les comparto aquí la pantalla. Véalo acá. Entonces, este es el abanico de medios de prueba que yo puedo solicitar o puedo presentar con una demanda. Tenemos la declaración o interrogatorio de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, o sea, los testigos, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y los informes. Todos estos son los medios de prueba que están regulados en el Código General del Proceso, artículos 164 a 277. ¿Listo? ¿Qué es una declaración o interrogatorio de parte? Se solicita interrogar a las partes, es decir, al demandante o al demandado, para que el juez y los abogados se les hagan preguntas de las cosas que ocurrieron, de los hechos. Porque las partes, al ser ellos los sujetos activos, pues ellos conocen mejor que nadie qué fue lo que pasó. ¿Listo? La confesión. La confesión es un medio de prueba mediante el cual una persona reconoce la comisión de un hecho propio. Quiere decir que usted solamente puede confesar cosas propias que usted realizó, que usted hizo. Entonces, la confesión es cuando una persona acepta la comisión de un hecho. Entonces, ese hecho, ¿por qué quedó demostrado? Porque la persona lo confesó. Sí, yo no pagué la deuda. Entonces, la persona acaba de confesar que él no ha pagado, que se encuentra en mora de cumplir. ¿Listo? ¿Cómo se puede obtener una confesión? La confesión puede darse con la contestación. La confesión puede darse por escrito con un documento. O incluso de esa declaración o interrogatorio de parte, de la respuesta que se puede dar ahí, podemos llegar a una confesión. ¿Sí? Porque en esa declaración o interrogatorio de parte la persona aceptó que hizo tal cosa o que no hizo tal otra. ¿Listo? El juramento. El juramento es la forma como le creemos a alguien, como creemos en la palabra de alguien. O sea, ¿por qué razón si alguien dice, sí, yo lo vi, ahí estaba, sí, esto fue así, o esto fue así? ¿Por qué le creemos? Porque le hacemos tomar un juramento. ¿Cómo así? Le decimos, lo que usted dice,
lo está diciendo bajo la gravedad de juramento. Entonces le vamos a creer a lo que usted dice. Si acaso menciona una mentira, si acaso usted falta a la verdad, entonces usted está rompiendo ese juramento y eso es un delito. Entonces nosotros le creemos porque amenazamos a la persona con el delito en el que se puede incurrir si dice mentiras. Entonces esa coerción nos hace pensar que si le decimos a la persona que si nos falta la verdad, que si nos dice mentiras es un delito, entonces vamos a suponer que la persona por convicción va a decir la verdad. ¿Listo? Testimonio de terceros. Los testigos presenciales, oculares que han visto algo, pueden decir, sí, yo lo vi. Entonces, el testimonio de terceros es cuando una persona que le consta o que sabe algo va al juzgado y dice eso que le consta o eso que sabe. ¿Listo? El dictamen pericial implica hacer un estudio técnico, científico, en el cual nombramos a un perito, un experto en un arte, en un oficio, en una ciencia, para que la persona realice un estudio técnico o un estudio científico. Y que luego en audiencia nos exponga ese resultado, ¿sí? La persona presenta el resultado por escrito en un documento que se llama dictamen pericial. Y luego dentro de la audiencia debe justificar ese resultado y decir, hombre, mire, el resultado encontrado es esto, de esta manera, por estas razones, el método que se utilizó fue este, los resultados se interpretan de esta forma, ¿ya? Entonces, el dictamen pericial tiene muchísima credibilidad porque parte, primero, de las credenciales que tiene la persona, ¿sí? De que la experiencia que tiene, los estudios que tiene, en fin. Entonces, es un experto en un tema. Y segundo, que el estudio es un estudio técnico o un estudio científico en el cual la persona, por sus conocimientos, utilizando los estudios que tiene, la persona entonces da un resultado que surge de esos estudios o de esa experiencia. Documentos. Vamos a llamar documento a casi cualquier cosa física o incluso algunas que no lo son. Entonces son documentos las fotos, los papeles, los mensajes de datos, los videos, las grabaciones, las pinturas, los dibujos, los planos. Todas esas cosas son documentos. Entonces, si usted presenta una grabación, eso es un documento. Si usted presenta un video, es un documento. Un CD, un mensaje de datos de WhatsApp, ¿sí? Cualquiera de este tipo de cosas son documentos. Me salté la inspección judicial. ¿Qué es la inspección judicial? Que el juez se desplaza hasta el lugar de los hechos para demostrar, para verificar lo que se había dicho. Entonces, la inspección judicial se utiliza mucho, por ejemplo, en los procesos de deslinde, donde estamos peleando por los linderos de una propiedad. Entonces, el juez va hasta allá y dice, a ver, aquí en la escritura pública dice que el lindero va desde el árbol de guayaba por la acequia hasta la piedra. ¿Cuál es el árbol de guayaba o dónde estaba ese árbol antes? Listo. ¿Cuál es la acequia? ¿Cuál es la piedra? Y aquí dice que tiene 20 metros a partir de la piedra. Entonces vamos a medirlo, y entonces el juez, verificando con sus propios ojos, estando en el lugar de los hechos, pues entonces se da cuenta de cómo es que son las cosas. ¿Listo? Los indicios. ¿Qué son los indicios? Son las conductas de alguien o varios hechos que interpretados de una forma nos dan a entender que pasó esto o que pasó aquello. Entonces, en un proceso, por decir, de defraudación de sociedad conyugal, la persona no le quería dejar nada a la esposa y entonces le vende, entre comillas, al mejor amigo el apartamento, el único bien social que había. Entonces, ¿qué cosas constituyen indicios? Primero, que la venta se la hizo el mejor amigo. Ahí ya hay un indicio. Segundo, que la venta se hizo 8 días antes de que se presentara el divorcio. Tercero, que no se presentó ninguna prueba de que el mejor amigo efectivamente haya pagado el apartamento. Cuarto, el señor todavía sigue viviendo en el mismo apartamento. Entonces, si se lo vendió, ¿por qué el amigo no es el que vive ahí, sino el señor?
Todas esas circunstancias por sí solas no logran demostrar que la venta se hizo para defraudar la sociedad conyugal. Pero cuando las analizo todas en conjunto, sí decimos, esto sí nos lleva a pensar que se hizo esta venta ficticia para defraudar la sociedad conyugal, pero que en realidad no hay venta, que el apartamento sigue siendo del cónyuge. Y por último, por informes, la prueba por informes es aquella que se da de las personas o entidades que llevan un registro o que llevan archivos. Entonces se le pide a esas personas, a esas entidades, que aporten un informe acerca de lo que le consta en los registros o archivos. Ejemplo, Profe, ¿la qué? entidades que llevan archivos o registros. Entonces se les No, pide pero los informes. prueba por informes. Ah, Entonces usted le pide, por ejemplo, de qué productos crediticios tenía Pedro Pérez en la entidad y cuál es el saldo de esos productos. Entonces nos van a decir que Pedro tenía, digamos, una cuenta de ahorros, cuánto es la plata que hay en esa cuenta de ahorros. ¿Ya? Entonces, todos esos que acabamos de ver son los medios de prueba que usted puede solicitar con la demanda. ¿Cuántos se pueden pedir? Los que usted considere necesarios. Profe, ¿qué pasa si en el juramento la persona dice un hecho que él creía que sí era verdad, pero hay otra situación, otra prueba que desestima, o sea, la persona estaba convencida que era así? Porque muchas veces pasa que usted, por ejemplo, dice, yo vi a tal persona en tal lugar, y le demuestran que no, pero usted estaba seguro de que era esa persona. Lo Ahí que pasa es que estaría cuando son irrumpiendo la cosas gravedad de del juramento o percepción, no. o sea, lo que vos me Eso. estás diciendo es cosas de percepción. Yo estoy convencido de, pero resulta que no fue así. En ese caso no se comete el delito, porque es que yo en realidad no estoy diciendo mentiras. Mi percepción es que vi eso, pero en realidad no. ¿Sí? Lo que pasa más o menos con los espantos o así, que llega la gente y dice, yo vi el espanto, y después muestran en una grabación y no era un espanto, sino que por ahí iba pasando alguien, entonces se vio la sombra o que era un sucio en la cámara o cosas así, pero la persona jura y perjura y mejor dicho le pueden poner las manos a la candela y él dice que vio el espanto. ¿Sí? Entonces es una cosa de percepción. Entonces ahí no podemos decir que la persona falte a la verdad, porque una cosa es que yo conscientemente diga mentiras. Eso es un asunto. La otra es que yo estoy totalmente convencido de que las cosas son así y después resulta que no. Ahí yo no estoy faltando a la verdad, sino que yo estaba total y plenamente convencido de que eso era de esa forma. ¿Sí? Incluso en penal, eso es un atenuante de responsabilidad. Ustedes, cuando ven en penal, por ejemplo, el acceso carnal abusivo con menor de 18 años, menor de 14 años, ¿qué pasa cuando la persona está totalmente convencido que la persona es mayor? ¿Sí? Una causal Por su de desarrollo exigencia de fisiológico, responsabilidad. la persona dice, o sea, está totalmente convencido de que esa persona era mayor. Y después un resulta... error insuperable. Error insuperable. Exactamente. Entonces, mire que es lo mismo. Cuando yo tengo la percepción y estoy totalmente convencido de una situación y después resulta que no, eso me reduce a mi responsabilidad precisamente porque yo no estoy diciendo mentiras de manera consciente, sino que yo estoy diciendo lo que yo creo realmente que es cierto. Joan. Profe, en cuanto al ítem de documentos que dice que pueden ser fotos, mensajes, bueno, y destacando lo que es las grabaciones de voz o videos, ¿estos deben ser con el consentimiento de ambas personas? O, por ejemplo, usted y yo tenemos una conversación y yo lo estoy grabando a escondidas. ¿Eso vale como prueba? A Tener una ver, grabación a escondidas. ahí tenemos un problema y es, pero eso lo ve usted en teoría general de la prueba. Cuando usted va a presentar cualquier medio probatorio, esos medios probatorios tienen que cumplir con los requisitos probatorios, que son 4: conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Entonces ahí hay un problema y es la intimidad o la vulneración al derecho a la intimidad con algunos medios. Profe, disculpe, ¿me puede recordar los requisitos de la prueba?
Sí, ya te los paso, te los monto aquí en una diapositiva que la tengo de la clase de teoría general de la prueba, que ese ustedes lo van a ver, pero No sería tomada como una prueba ilícita, profe. sí, exactamente. Entonces, denme un segundito que es que este Zoom o este computador está como lento. No sé si están notando que a veces como que se ralentiza el video o el audio. Es que Sí, yo está, Sí, creo que era mi se internet. queda paralizada la imagen. sí, es que está como poniendo problemas, no sé por qué. Y eso que estoy conectado con el cable directo. Denme un segundito, ya les muestro acá los requisitos de prueba. Denme un segundito. Véanlos ahí. Esos son los requisitos de prueba. Esos son. ¿Listo? Entonces, en el caso que nos plantea Joan, tenemos que mirar la licitud de esa prueba. ¿Sí? Y ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es la licitud en el sentido de que la prueba no esté vulnerando derechos. ¿Sí? Entonces usted podría decir, no, es que la comunicación, yo soy dueño de esa comunicación. Es decir, si usted me está comunicando a mí algo, yo soy dueño de esa comunicación y lo puedo aportar. Pero si usted está grabando a una persona sin su consentimiento, entonces ahí tenemos que entrar a mirar la licitud de esa grabación. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo se haga. Porque, por ejemplo, en este caso, si usted me está grabando a mí dando clase, yo no podría decir eso porque la idea de la clase es que sea pública para ustedes, ¿sí? Que ustedes puedan obtener esta información que yo estoy dando. Entonces, en este caso no habría problema. Pero hablamos de una comunicación privada y que usted la está grabando sin el consentimiento de la persona. Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas. Miren la cantidad de cosas que ha habido con las interceptaciones de comunicaciones por parte de autoridades sin tener derecho para hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la circunstancia. Entonces, dependiendo de dónde estemos, se es más o menos riguroso frente al tema. Por ejemplo, en penal se es muchísimo más riguroso que lo que se hace en civil, familia o laboral sobre esa clase de pruebas. Entonces, en esas grabaciones no podrían ser tenidas en cuenta en penal y de pronto en civil más fácil, sí, o en laboral. Pero por regla general diríamos que es una prueba ilícita toda vez que vulnera el derecho a la intimidad. ¿Listo? Entonces no puede ser aportada porque vulnera uno de los 4 requisitos. Natalie. Profe, a mí me quedó una duda en cuanto a lo que estamos hablando del juramento. Sí. Y es que lo del tema de la percepción, porque también un testigo puede decir mentiras de manera consciente y después decir que estaba completamente convencido de que era lo contrario. Entonces ahí cómo se llegaría a probar. Sí, o sea, Exacto. todo es con la prueba. Si yo voy a decir que yo tengo o sea, que yo tenía la total certeza de que eso era así, yo tengo que demostrarlo, ¿sí? Porque si usted llega y me dice, no, es que yo vi a Pedro, yo estoy totalmente convencido que vi a Pedro y resulta que no era Pedro, sino que era María. No, pues yo estaba convencido que era Pedro, ¿sí? Si la persona se acercó, lo saludó de mano, usted lo vio y estuvo charlando con él, ¿cómo vas a decir que no? Que es que, pues por Dios, o sea, ahí sí no hay ningún error de percepción. Entonces, mira que ahí yo puedo demostrar que la persona simplemente estaba mintiendo, ¿sí? Pero estamos hablando de que cada circunstancia hay que analizarla según el caso concreto, porque habrá unas circunstancias de más o menos difícil prueba. Entonces, todo está en cómo se demuestre. ¿Quién es el que tiene que demostrarlo? La persona que supuestamente dijo las mentiras. Porque es que si usted dijo algo que no es cierto, luego se demostró con otra prueba que no era cierto, pues es que usted acaba de faltar a ese juramento. Entonces usted tiene que demostrar que usted no faltó,
o al menos no faltó conscientemente a ello. Entonces ahí es donde está el problema, que a usted es al que le corresponde demostrar que usted estaba convencido que eso era así. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, entonces se pueden pedir cuantas pruebas sean necesarias y lo mismo para el aporte. También se pueden aportar las que sean necesarias. Sí, las que usted considere necesarias. Siempre y cuando pues justifiquen los hechos. Exactamente, porque usted va a decir qué es lo que usted pretende demostrar. Y recordemos que hay veces, por ejemplo, el requisito de utilidad del que acabamos de ver dice que son inútiles las pruebas que intentan demostrar algo que ya está demostrado. Por ejemplo, estamos en un proceso de filiación y usted solicita que se haga la prueba de ADN. Con eso se va a establecer si es hijo o no es hijo. ¿Listo? Y usted, además de la prueba de ADN, solicita 5 testigos. ¿Para qué los testigos si con la otra prueba eso ya se demostró? Esos testigos serían inútiles, porque con la otra prueba ya quedó demostrado. ¿Sí? Ahí no cumpliría, profe, con el requisito de utilidad. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero ya Fred lo dejé entrar, Gloria. Ah, bueno, profe, acabé de ver el mensaje. Gracias. Listo, no hay problema. Fred, tremenda abogada se consiguió usted, ¿sí ve? Eso es porque seguramente se fue a cocinar o al baño o estaba viendo Netflix o algo así y nos tiene la conexión jodida. Fred, por favor. Y vio, no se defiende, o sea que sí es cierto lo que yo dije. ¿Qué pasa, amigos? ¿Yo qué culpa con esta señal aquí? Ve, ahí estoy escuchando las tajadas. Vaya, volteelas que le van a quemar más bien. Muy bien. Lo que tiene es hambre, amigo. Bueno, como la comunicación está... Se escucha todo entrecortado. Sí. Entrecorta, pero la grabación sale bien. Como la comunicación está tan mala, vamos a dejar por hoy ahí. Ah, bueno, profe, quedó con la boca abierta. Ah, sí. Se va para Instagram. No, pero entonces dejemos ahí porque esta comunicación está perversa. ¿Listo? Profe, antes que nada una pregunta. Profe, ¿usted ya montó ya se montó la YouTube la clase de ayer? No las he montado porque ha estado como jodiendo el internet. Si ahorita se mejora, yo las monto. ¿Listo? Hágale pues. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Feliz día para todos. Gracias, profe. Chao, muchachos. Chao. Gracias, profe. Chao, gracias.